Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Realmente es un gusto y, como decía la alabanza, ¿no? Qué tremenda es la bondad de Dios. Dios ha sido bueno en cada circunstancia de nuestras vidas, en cada momento que hemos vivido, y sigue siendo bueno en cada segundo de nuestras vidas. Realmente es asombroso el amor y la gracia y la misericordia que tiene nuestro Señor. Tenemos que sentirnos privilegiados por estar de su mano y por ser hijos suyos. Realmente es un privilegio enorme el ser hijos de Dios. Acompáñenme, hermanos, en oración antes de comenzar este estudio. Los invito a que cierren sus ojos, cada uno de los que están conectados, y pues encomendaremos este tiempo al Señor. Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están conectados. Te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú reinando y entronándote en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra voluntad. Te pedimos que no permitas que nada ni nadie nos distraiga en este tiempo que hemos destinado para ti, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo, te agradecemos por cada día, te agradecemos por tu bondad, Señor. Te agradecemos porque sin merecer, tú eres bueno con nosotros. Y te pedimos, Señor, que sigas sosteniéndonos, que nos fortalezcas y que hoy en la noche nos ayudes a comprender tu palabra, a entender y que se vaya haciendo rema en nuestros corazones. Te agradecemos por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por la vida de cada uno de nosotros, y también te pedimos que sea tu Santo Espíritu controlando este momento, que sea tu Espíritu hablando y yo callando, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto, y te pedimos que en este tiempo nuestros pongas corazones dóciles y enseñables en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ustedes ya saben, la anterior semana nos habíamos quedado en Génesis 24, ¿no? Nos hemos quedado específicamente en la parte en que el siervo de Abraham, Eliezer, ya ve a Rebeca y Rebeca le dice que tienen lugar para poder alojar a él, a sus 10 camellos, ¿no? Entonces, la enseñanza de esta noche he puesto, bueno, ha sido titulada como Conectados con Dios. Ustedes van a ver, es bastante curioso de cómo vino el nombre, pero es algo muy lindo y que realmente nada se le escapa al Señor. Vamos a comenzar haciéndoles invito, hermanos, que me acompañen a partir en Génesis 24, los que están con Biblias, y vamos a ir desarrollando del versículo 26 al 67. ¿Ya? Antes que comencemos el desarrollo, les voy a contar algo. Esta es una pintura bastante famosa que se llama La creación de Adán. Es una de las 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Y esto es pintado por Miguel Ángel. ¿Para qué ha sido pintado? Ha sido pintado para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. La escena representa el origen del primer hombre, que es Adán, y cómo Dios les da vida. Existe algo bastante curioso acerca de esta pintura. Cuando en 1512 Miguel Ángel finalmente concluye esta pintura en el techo de la Capilla Sixtina, las personas responsables de analizar y aceptar las obras quedaron por horas mirando y admirando este magnífico resultado. Después de analizarlo, se reúnen con el maestro Miguel Ángel y le transmiten algunas modificaciones que él debía hacer. Solo había un detalle que llamaba mucho la atención de esas personas.
Miguel Ángel había realizado esta pintura con los dedos de Dios y de Adán tocándose, pero los encargados de aprobación de las pinturas exigieron que estas pinturas no se toquen. Para los que han entrado recién, estamos hablando de la pintura de la creación de Adán, que se llama La creación de Adán de Miguel Ángel. Miguel Ángel en un principio crea esta pintura con los dos dedos tocándose y las personas que están revisando le dicen, le dan los encargados de aprobación de la pintura, le exigen que esas manos no deberían tocarse, sino que los dedos de ambos casi se toquen como estamos viendo en la imagen. Que el dedo de Dios estuviera siempre extendido al máximo, pero el dedo de Adán estuviera con las últimas falanges contraídas. Esta, esta pintura contaba con ese pequeño detalle, el dedo de Dios extendido y la falange del dedo de Adán, la falange del dedo de Adán, ¿no es cierto? Un poquito encogida. Esa ha sido la observación que hacen a la pintura principal de Miguel Ángel a la creación de Adán. ¿Por qué le hacen esa observación? Era un detalle mínimo, pero tiene un sentido sorprendente. Lo que quieren decir esas personas que han aprobado la pintura en el techo de la Capilla Sixtina es que Dios está allí, pero la decisión de buscarlo es del hombre. Si él quiere estirar el dedo, le tocará, pero no queriendo, podrá pasar toda una vida sin buscar a Dios. Eso es lo que decían esas personas que tenían que aprobar la pintura. Esa última parte del dedo de Adán, sin estirar, representa entonces el libre albedrío, la libertad de decisión que Dios nos da. Pasa lo mismo, queridos hermanos y hermanas, en la vida. Muchas de las malas decisiones que nosotros tomamos en el transcurso de nuestra vida son resultado de nuestra desconexión total o parcial de Dios. El hecho de estar desconectados se debe a que nos olvidamos de estar en contacto con Él mediante su palabra y dejar de lado la comunicación íntima por medio de la oración. Y la causa más común para que ocurra esa desconexión es el pecado. Eso no ocurría con Abraham, porque Abraham estaba con Dios íntimamente durante más de 50 años de su vida. Tiempo en el cual Dios trató su corazón y fue formando al padre de la fe que Abraham sería. Comprendió que toda la decisión que se tomaría, que sea tomada fuera de la voluntad de Dios, es una decisión totalmente equivocada. Él, Abraham, nuestro padre de la fe, entendía perfectamente lo que decía Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Al ser portador, Abraham, un portador directo del pacto, sabía cuál sería el resultado de hacerlo. Si él confiaba y dependía de Dios en entendimiento, en voluntad, lo que ocurriría es lo que nos dice en el Salmo 33:11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. O como nos indica la versión Reina Valera 60. En la versión Reina Valera 60 nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es por eso, hermanos y hermanas, por lo que
Abraham tenía una verdadera conexión con Dios, porque al ser el padre de la fe, era un hombre de oración, amante de hacer altares de sacrificio para el Dios que tanto amaba, escuchaba y respetaba. Amaba la palabra de Dios y al hacerlo, el poder del pecado sobre su vida iba menguando. Recordemos lo que estaba pasando en el anterior estudio. Estamos en el capítulo 24 del verso 26 adelante. Recordaremos lo que estaba pasando. Sara había muerto. Abraham en ese momento se da cuenta de que su vida ya estaba pasando y que debía pasar la posta a su hijo Isaac. Pero había un pequeño problema. Isaac tenía 33 años y sería la persona que continuaba el pacto con Dios. Pero para seguir el pacto, él debía tener al menos un descendiente. Al vivir en Canaán, era un poco complicado que él pudiera encontrar una mujer con la misma integridad que su madre. Una mujer que confiara, que amara y respetara el pacto que Dios hizo, por el cual, por medio de sus descendientes, el Mesías llegaría. Envía a Abraham a su siervo más cercano. La palabra no dice quién es, pero creemos que es Eliezer, porque así lo dice la palabra de Dios, el cual debe viajar hasta Ur de los Caldeos, más o menos un mes de viaje. ¿A qué iba a viajar este siervo? Iba a viajar a que Dios lo dirija para encontrar la mujer que Dios tiene preparado para Isaac. Él iba a pararse, ya cayendo la tarde, en un lugar donde había un manantial y le pediría a alguna mujer que le dé un poco de agua. Pero esta mujer no solamente tendría que darle agua a él, sino tendría que dar agua a los 10 camellos que viajaron con él. Así vería que esa mujer no solamente es hospitalaria por crianza, sino que es una mujer de un carácter constante, de un corazón de servicio, una mujer luchadora y una mujer eh, a la cual no le importaba trabajar sin recibir nada a cambio. Aparece Rebeca, una mujer hermosa que hace justo lo que el siervo le pide a Dios. Y el siervo de Abraham sabe que es ella la mujer indicada, que es ella la elegida, porque la oración que hizo a Dios es respondida. Le pregunta dónde vive, a lo cual ella le responde en Génesis 24, 25. Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos un lugar para los huéspedes, lo cual no solamente ha confirmado el pedido de Abraham de ir en busca de alguien de su familia para tener seguridad, sino que aquí muestra que ella era la elegida por Dios. Cuando hemos terminado el anterior estudio, se me ha quedado rondando el significado del nombre de Rebeca en el hebreo original. Rebeca viene de un hebreo Ribka o Ribka, que significa conexión, lo cual me pareció bastante curioso y a la vez un dato muy hermoso de parte de Dios, ya que Rebeca sería la nueva conexión al pacto. Isaac no solamente sería el padre de la fe, sino también se casaría para continuar el pacto conectado a Dios. Continuemos el capítulo 21, hermanos, los que están con Biblia, capítulo 24 de Génesis, verso 26. Vamos desarrollando, así vamos avanzando. Génesis 24, 26, 27. El hombre se inclina hacia el suelo y adora al Señor. Está hablando del siervo. Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor me ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Esto nos estaba mostrando dos cosas fundamentales. La primera, este siervo no solamente ha sentido que era su deber estar en el camino indicado. Y la segunda, él confiaba en que Dios estaba guiando ese camino.
Y también vemos nuevamente el ejemplo de su señor Abraham. Antes que nada, agradece a Dios por todo lo que hacía y se dirige a Dios en oración. Yo les pregunto algo, hermanos. Cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, primero agradecemos a Dios o vemos qué es lo que le falta a eso que nos ha dado. Vámonos al verso 28. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Esta es una clara imagen de la emoción y la alegría de Rebeca. Ese día que comenzó como un día cualquiera, sería el día que ha cambiado su vida para siempre. Ella sería la siguiente madre de una multitud de naciones. Verso 29. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. El padre de Rebeca era Betuel, quien todavía estaba vivo. Parece que Labán toma el liderazgo representando a la familia. Es probable que él sea conocido por tener habilidad para hacer tratos o negocios. El nombre de Labán significa blanco, que brilla, gentil o quebradizo. Habla de cuatro aspectos de su carácter. Bueno, de tres aspectos de su carácter. Y también a Labán se lo conocía como hijo de Betuel el sirio, o Labán el sirio, o Labán el arameo. Sigamos avanzando. Génesis 24:30. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Aquí estamos viendo que los ojos de Labán estaban en las riquezas que ha traído el siervo, pero también muestra la hospitalidad apropiada a este misterioso visitante. Verso 31, vamos a irnos ahora hasta el 31-32. Verso 31. Entonces Labán, el hermano de Rebeca, ¿no es cierto? Le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor, porque ¿por qué estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para tus camellos? Entonces, verso 32, el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos, y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó, y también trajo agua para que el hombre y los camellos se lavaran los pies. La hospitalidad mostrada por Rebeca anteriormente estaba siendo confirmada por su hermano Labán. No sabemos cuál en realidad era la intención de Labán. Pero algo que sí sabemos es que ellos han sido criados de esa forma. Verso 33. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Muy bien, respondió Labán, dinos, como buen siervo, el siervo de Abraham está enfocado en su misión, en lo que él debía hacer, y él no iba a ser distraído hasta que eso se cumpla. Aquí viene la segunda pregunta que les hago. ¿Estamos enfocados en la misión que Dios nos dio? ¿Cuál es la misión? La misión es la que tenemos en Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. A este mandato que nos ha dado el Señor, el príncipe de los predicadores, llamado Charles Spurgeon, decía, como cada verdadero siervo de Cristo, está hablando aquí acerca del siervo de Abraham.
Él puso los negocios de su amo antes que su propio bienestar. Aún antes de la importante necesidad de comer, cuando un hombre comienza a pensar más en sus necesidades que en hacer la voluntad de Dios, deja de ser un siervo sincero. Vámonos al verso 34. Yo soy siervo de Abraham, explicó. Aquí vemos algo muy lindo. La identidad de Eliezer, el siervo de Abraham, tenía como raíz, perdón la redundancia, en el ser siervo, en estar en servicio. Un siervo es aquella persona que sirve a cambio de algo o voluntariamente, una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente y leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos. Aquellos seguidores que llevan el mensaje de salvación, que abandonan todo para servir a Cristo. Aquí viene una enseñanza muy bonita y muy importante. No debe darnos miedo ni vergüenza indicar que somos siervos de Cristo. Verso 35, Génesis 24:35. Y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, dice el siervo de Abraham, Eliezer, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos, camellos y burros. Abraham había abandonado Ur de los Caldeos varias décadas antes, y su familia puede haberse preguntado cómo le habrá ido. El siervo de Abraham explica que el Señor había bendecido grandemente a su amo. Describe la bendición, aunque en términos materiales, porque eso era algo muy importante para ellos culturalmente. El siervo le da la gloria a quien se la merece por todo lo que Abraham tenía. Aquí repite dos veces en un verso el Señor. Está hablando de Jehová nuestro Dios. Cuando se refiere, y aquí hay la palabra mi amo, esta frase curiosamente aparece 22 veces en este capítulo. Eliezer no aspiraba a lograr ningún tipo de independencia de Abraham, ni del hijo de Abraham que era Isaac. Sus pensamientos, sus palabras y sus obras eran para su amo y en nombre de su amo. Él no era su dueño, era el siervo de otra persona. Esta es la misma posición que nosotros tenemos delante de Dios. Aquí viene la segunda enseñanza de la noche. Somos de Dios y todo lo que hagamos es para Dios. Aquí tenemos tres características muy importantes del siervo de Abraham. Dice que él era una persona sumisa, ¿no es cierto? También nos ha hablado que él no hablaba en su nombre y la tercera, ¿no es cierto? Que estaba hablando de que era obediente. Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Verso 36, del 36 al 38. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. El siervo no solamente les cuenta lo que pasó ahora, sino les cuenta todas las bendiciones y desde la bendición más importante que Dios le había dado a Abraham y Sara, darles un, darles un niño en su vejez, quien sería el heredero de todos los bienes de Abraham. Pero más importante que eso,
de todo el pacto con Dios. Vámonos al verso 39. Perdón. 39, vamos a leer hasta el 41. Pero yo le dije a mi amo, ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido enviará a su ángel contigo y hará que su misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa, perdón, una esposa para mi hijo, entre mis parientes en la familia de mi padre. Para los que han entrado recién, estamos en Génesis 24, 39 al 41. Seguimos hablando del estudio de la anterior semana, estamos culminando el capítulo 24. ¿Ya? Después dice en el verso 41, entonces habrás cumplido tu obligación, pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Aquí dice algo muy importante. El Señor, ¿no es cierto? Dice, el Señor en cuya presencia he vivido. Habla del Señor en cuya presencia he vivido. En el verso 39, en el verso 40. ¿Ya? Eliezer estaba explicando que su amo Abraham tenía una gran fe en Dios. Abraham nunca dudó que Dios guiaría al siervo hacia la mujer adecuada para Isaac. Vámonos al verso 42 hasta el 44. Así que cuando llegué al manantial, sigue contando el siervo todo lo que había hecho. Hice esta oración: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. El siervo sigue explicando y les explica que al llegar él también puso su confianza en Dios y que estaba seguro que Dios le iba a responder. Aquí viene una enseñanza muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Esa es la misma seguridad que nosotros deberíamos tener en las manos de Dios. Deberíamos creer ciegamente en lo que Dios dice y en que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Eso es tener fe. Verso 45 al 46. Antes de terminar de orar, sigue contando el siervo Eliezer. En mi corazón vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije, por favor, deme de beber. Enseguida ella bajó el cántaro del hombro y dijo, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí y después ella dio de beber a los camellos. Aquí Eliezer está contando a Labán y al padre de Rebeca todo lo que había ocurrido. También les está contando que antes de acabar de pedirle a Dios, la respuesta ya había llegado. Y vio a Rebeca con un cántaro al hombro que hizo tal cual solicitó la confirmación a Dios, darle de beber a él y dar de beber a sus camellos. Cuando estaba viendo esta parte, me estaba preguntando algo. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué Dios ha confirmado al siervo? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque el siervo de Abraham ha pedido conforme a los propósitos de Dios. No ha pedido algo conforme a su gusto o a su deseo, sino simplemente le ha pedido a Dios de manera temerosa, con respeto, que le muestre un indicio en el cual él pueda ver no solamente la belleza de Rebeca, sino su corazón. Tal como nos dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué?
pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ahí está la respuesta de por qué muchas de nuestras oraciones no han sido respondidas. Ha sido porque estábamos pidiendo para nosotros y no para algo del propósito de Dios. Vámonos al verso 47 y vamos a leer esta parte hasta el verso 49. Génesis 24, 47, 48. Entonces le pregunté, ¿de quién es hija usted? Y ella contestó, soy hija de Betuel y mis abuelos son Nacor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Vámonos al verso 49. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Porque respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. El siervo de Abraham entiende que ellos podían decir sí o no a su amo, pero en realidad no era él. Él verdaderamente representaba a Abraham, su amo. No estaba yendo por él mismo. Eliezer es un ejemplo maravilloso de la fidelidad a su amo. Primero les dice que su amo era grande. Luego les dice que el hijo de su amo era el heredero. Después les dice que quería una mujer que dejara su antiguo hogar, la antigua forma de vivir y se fuera a vivir con el hijo de su amo. Y la cuarta, él presiona por obtener una respuesta. Versos 50-51. Entonces Betuel y Labán, Betuel el papá de Rebeca, Labán el hermano, respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Aquí estamos viendo a luz la mano evidente de la providencia de Dios y la riqueza del amo del siervo. La respuesta parecía un poco obvia para el hermano y el padre de Rebeca. Ellos deciden rápidamente y reconocen, tal como dice la Reina Valera 60, que de Jehová ha salido esto y que lo ha dicho Jehová. Versos 52-53. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta y se postró hasta el suelo, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Vemos nuevamente que se postra y adora al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Y también le entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Los regalos dados a Rebeca en el pozo eran solamente el inicio de todo esto. Con el acuerdo de Rebeca y su familia para casarse con Isaac, ella recibe aún más regalos como señal de que se convertiría en la persona con la que heredaría todas las riquezas de Abraham por medio de Isaac. Aquí dice, también entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre en el final del versículo 53. Cuando en esos tiempos se hacía un pacto de matrimonio, era la costumbre que el novio o el representante del novio, que era un siervo, le diera regalos a la familia como dote para demostrar que tenía una capacidad financiera de poder proveer dinero a la novia. Verso 54. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañan pasaron allí la noche. Pero temprano a la mañana siguiente el siervo de Abraham dijo, envíenme de regreso a mi amo. El siervo de Abraham estaba enfocado en la urgencia de su misión. Después de un viaje de casi 1,5 kilómetros, estaba toda la noche en su destino y quería retornar a pesar de la gran distancia. Verso 55. Labán, su madre y su hermano responden,
queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días y luego podrá irse. La familia de Rebeca ha querido ha querido demorar la partida de Rebeca por 10 días más. Esto puede ser debido a ver qué más le podía ofrecer en riquezas el siervo de Abraham a su familia. Verso 56. Pero él dijo: no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Eliezer seguía enfocado en la misión que debía llevar a cabo. El siervo quería irse rápidamente para hacer conocer a Abraham que ha cumplido con el juramento que le había hecho. Versos 57 y 58. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntan: ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Y ella contesta: sí, iré. Una de las cosas más impresionantes de Rebeca es la disponibilidad que tiene a dejarlo todo para estar con un novio que nunca había visto. Lo que dice sí iré no son unas palabras cualquiera o no son algo que dice sí voy a ir a hacer la prueba cómo me va. No, son palabras de fe y palabras fuertes y directas. Como enseñanza muy importante, esa debería ser la respuesta que deberíamos tener siempre frente a Dios. Cuando Él nos pida algo, sin pensarlo y totalmente confiados, deberíamos decir, sí, Señor. El siervo estaba decidido a irse rápidamente y Rebeca estaba determinada a hacer su nuevo hogar con su nuevo esposo. Ella ha entendido que su lealtad tenía que estar con su nueva familia. Aquí viene otra enseñanza. Cuando decidimos seguir el camino del Señor, nos pasa lo mismo que a Rebeca. El mundo hace todo para detenernos. Y también, al no lograr detenernos, nos dicen: anda con calma, disfruta unos días más del pecado, porque ya no vas a poder volver a hacer esas cosas. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuántas veces hemos escuchado decir o hemos dicho, voy a vivir la vida y cuando esté viejito me voy a dedicar a Dios? Me parece que hemos escuchado muchas veces esto y a veces hasta hemos pensado eso en nuestra juventud. Versos 59 al 61. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Verso 61. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Podemos imaginar por un momento, hermanos y hermanas, todo lo que ha pasado en ese viaje, porque no era un viaje corto. Yo me imagino a Rebeca hablando con Eliezer durante todo el viaje, queriendo saber todo, haciendo un montón de preguntas para saber todo acerca de Isaac, a quien había decidido ir a entregar su vida, ir a entregarse y amarlo, sin ni siquiera haberlo visto una sola vez. Y también estoy seguro que Eliezer, el siervo, estaba encantado de contarle todo acerca de su amo Isaac.
Verso 62. Mientras tanto, dice, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Ber-Lahai Rod. ¿Se acuerdan que ya hemos escuchado este nombre en algún lado? ¿Se acuerdan que en alguno de los estudios anteriores hemos escuchado y también en la parte de Abraham? Este es el mismo lugar en el cual ha sido encontrada Agar por el ángel de Jehová. Lo que nos decía en Génesis 16, 13, 14, cuando Agar le dice, tú eres el Dios que me ve. Por eso dice, así se llamará este pozo, Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve. Verso 63. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Esta es la primera mención que se está haciendo de Isaac después de 2 capítulos y mucho tiempo. Desde que estaba arriba del monte Moriah cuando lo iban a sacrificar. No habíamos escuchado de Isaac desde que Dios lo rescata de la muerte, hasta que ahora se va a unir con su futura esposa. En todo esto, vemos la unión de Isaac y Rebeca como una imagen notable de la unión de Cristo con la iglesia. Un padre desea una novia para su hijo. Un hijo que se tenía por muerto es levantado de entre los muertos. Un sirviente que no tiene nombre es enviado para conseguir una esposa para el hijo. El nombre del sirviente es Eliezer y significa Dios de ayuda o ayudador. La novia, hermosa, es conocida, es escogida, es llamada y es colmada de regalos, al igual que nuestra iglesia. Ella está bajo el cuidado del sirviente hasta que conoce a su novio. Qué paralelo más interesante y qué cosa más linda esta parte y este verso, todo lo que nos puede mostrar este verso. Versos 64 al 66. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo. Y él le contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo. Verso 66. Y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. La manera en que Isaac y Rebeca se vieron el uno al otro nos enseña algo muy importante. Y la manera en cómo llega cada uno de ellos es demasiado trascendental para la historia de este capítulo y para la enseñanza de este capítulo. Ambos estaban sirviendo a Dios, obedeciendo su voluntad. Aquí dice, ¿no es cierto?, que primero Rebeca, en obediencia al mandato que le dice el siervo que ha tenido de parte de Dios, va, obedece y hace lo que Dios dice. Y aquí también vemos nosotros, ¿no es cierto?, que está Isaac haciendo lo que debería hacer. Y aquí habla de que también Isaac estaba meditando. Entonces, estamos hablando de que cada uno estaba haciendo lo correcto y Dios los ha unido. Ellos estaban más preocupados en hacer la voluntad de Dios que en estar pensando de manera romántica en el gran amor que se sentía. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué Dios los ha juntado mientras ellos estaban haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios?
Por lo que dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Tenemos que notar que en ninguna parte se muestra que ellos estaban apresurados por casarse o decididos a tener algún tipo de relación. Verso 67, el último verso de este capítulo. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Cuando Dios nos permite tener una compañera de vida que es temerosa del Señor, que es respetuosa del Señor, que ama el servicio del Señor, el servicio al Señor, es un refrigerio para nuestra alma. Es un refrigerio y es la muestra de amor más grandiosa que Dios nos da a nosotros los varones. Y pasa lo mismo con ustedes las mujeres. Cuando tienen un hombre temeroso de Dios, que sirve al Señor, que quiere conocer al Señor, que ama al Señor, que ha entregado su vida, que se deja guiar por el Señor, es un refrigerio para ustedes, es un consuelo después de que muchas partes de tu vida se han muerto. Cuando recibimos al Señor vienen manantiales de agua viva, los cuales nos ayudan a superarlo todo. Pero Dios tiene diferentes métodos para demostrarnos eso. Y uno de los métodos es cuando tenemos una persona temerosa de Dios a nuestro lado. Aquí dice que Isaac amó profundamente a Rebeca. Isaac amó a su novia y ahora a su esposa. Y Jesús ama a su iglesia. Seguimos haciendo las comparaciones. Se puede resumir la imagen de Isaac, de Isaac y Rebeca, y la imagen de Jesús y la iglesia. Rebeca y la iglesia fueron escogidas para el matrimonio antes que ellas lo sepan. Efesios 1, 3, 4 nos dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. La segunda, son necesarios para el logro del propósito eterno de Dios. Tanto Rebeca como la iglesia Rebeca ha sido necesaria y la iglesia es necesaria. Efesios 3 del 10 al 11. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La tercera, son destinadas para compartir la gloria del Hijo. Juan 17, 22, 23. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. También Rebeca y la iglesia han conocido al Hijo por medio de su representante. Deben dejarlo todo con gozo para poder estar unidos al Hijo. Son amadas y cuidadas por el Hijo. La comparación entre Isaac y Jesucristo. Son prometidos ambos antes de su llegada.
llegan en el tiempo indicado, a pesar de que para Abraham y Sara estaba tardando mucho. Son concebidos y nacidos milagrosamente. Les ha sido dado un nombre especial antes de nacer. Son ofrecidos en sacrificio por sus padres. Son levantados de entre los muertos. Son la cabeza de una gran compañía para bendecir a todo un pueblo. Preparan un lugar para sus novias y tienen un ministerio de oración mientras llegan sus novias. Hermanos, tenemos que comprender que esta historia tan hermosa de cómo Isaac y Rebeca se conocen y comienzan a ser aquellos quienes continuarían con el pacto prometido por Dios, no ha sido algo mágico, no ha sido un cuento soñado, ha sido una realidad de lo que pasa en la vida de aquellas personas que ponen toda su fe y su obediencia en Dios. Eso lleva a una conexión profunda con Dios, a una intimidad real. Es importante que cada uno de nosotros veamos la necesidad que deberíamos tener frente a ser uno con nuestro Padre Celestial. Esto nos debería llevar a pensar si realmente estamos conectados con Dios o si solamente nos conectamos cuando necesitamos algo de Él. Los quiero invitar, amados hermanos y hermanas, a que permitamos que el Señor, mediante su palabra y por medio de su Espíritu Santo, escudriñe cada uno de nuestros corazones y nos haga ver la realidad acerca de que si estamos cerca o no a Dios. Los quiero animar, hermanos y hermanas, a que si no estamos seguros de estar conectados con Dios mediante su palabra y oración, le pidamos comenzar nuevamente una relación íntima con Él. Le pidamos perdón por no haber puesto todo lo que hacemos y decimos de acuerdo a su voluntad. Y le pidamos que Él conduzca nuestra vida de la mejor manera como solo Él sabe hacerlo. Espero que cada uno de ustedes esta noche haya aprendido que no hay lugar más correcto para dejar nuestras vidas y nuestra voluntad que las manos de Dios. Que muy pronto vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo va a volver glorioso por nosotros y que vamos a estar por toda la eternidad disfrutando de su infinito amor. Sé que el Señor ha tocado el corazón de cada uno de nosotros. Y sé que ha sido muy importante la enseñanza y muy edificante la enseñanza que hemos tenido en esta continuidad del pacto. Abraham y Sara han pasado la posta a Isaac y Rebeca y ahora ellos están continuando, siguen la carrera, pero lo mejor es que ese equipo que han formado ellos está conectado a Dios desde antes de conocerse. Pidámosle al Señor que actúe igual en nuestras vidas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. Espero que realmente les haya gustado y les haya enseñado mucho este capítulo que ya estamos. Voy a invitar a mi hermana María para que después de la alabanza ore para culminar este estudio. Amén, hermano. Padre Celestial, Señor, agradecemos por tus enseñanzas, Padre. Gracias por el momento que tú nos das, Señor, para aprender más de tu palabra. Agradecemos también por la vida de nuestro hermano Gonzalo, de su familia, Señor amado. Gracias también por la vida de cada hermano.
aprendiendo, Señor, cada día más de ti, papito. Te agradecemos por esa palabra de vida, por esas palabras que nos das de aliento, de agua viva, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te pido, Padre, que bendigas la vida de cada hermano, de cada familia, que los guíes en esta semana, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente en ellos en cada momento, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Adulam Bueno, hermanos, Bolivia, muchas gracias. escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.